No todas las mujeres hablan sobre lo que realmente sienten después de una ruptura. Algunas aparentan estar fuertes, otras se distraen con cualquier cosa, y hay quienes actúan como si nada las hubiera afectado. Pero detrás de la sonrisa hay una pausa, un espacio donde el ruido se apaga y la verdad empieza a hacer eco. Tal vez no se lo cuente a sus amigas, tal vez ni siquiera lo admita ante sí misma, pero los pensamientos siguen ahí. En este video vamos a explorar lo que de verdad pasa por su mente después de la ruptura. Eso que no dice, pero que no puede sacarse de la cabeza. No importa si fue ella quien terminó o fuiste tú. La historia no se acaba cuando se termina la relación, especialmente cuando te alejas con claridad, no con caos. Vamos a ello. Número 1. Probablemente él todavía está esperando. Justo después de la ruptura, ella asume que tú sigues enganchado emocionalmente, que estás revisando su perfil, mirando su última conexión, tal vez escribiendo y borrando mensajes que nunca vas a enviar. Te imagina todavía en ese pasillo emocional, sin estar del todo en su vida, pero tampoco del todo fuera. Porque para muchas mujeres, la expectativa es que el hombre va a esperar, que va a mantener una vela encendida en silencio, incluso después de quedarse en la oscuridad. Y para ser justos, muchas veces es así. Muchos hombres se quedan emocionalmente atrapados, repasando cada momento, aferrados a la esperanza de que ella cambie de opinión. Pero un hombre con los pies en la tierra, guiado por el estoicismo, elige otro camino. Él entiende que desear lo que está lleno de incertidumbre es vivir encadenado, y se niega a quedarse atado a lo que ya no está presente. Sabe que la paz comienza cuando dejas de buscar respuestas fuera de ti. Así que, en lugar de esperar, avanza. No porque no le importe, sino porque por fin sí le importa, pero le importa él mismo. Imagínala una noche tranquila, viendo redes sociales, medio esperando ver tu presencia familiar, tu nombre en sus me gusta, tus historias indirectas, tus señales habituales de apego, pero no están. Y ese silencio no suena fuerte, se siente firme, no es pasivo, es definitivo. Y ahí es cuando entra la duda, no la que viene del amor, sino la que incomoda el ego. ¿De verdad ya se acabó? ¿De verdad lo dejó ir así de fácil? Y la ironía es que no fue fácil. Requirió disciplina. Requirió elegir el malestar de ahora para evitar el sufrimiento prolongado más adelante. Ese es el camino estoico. No adormecer las emociones, sino dominarlas sin ser esclavo de ellas. No desapareciste para dar una lección. No te volviste distante para manipularla. Solo comprendiste que tu vida no puede quedarse en pausa por alguien que decidió presionar stop desde su lado. Y esa realización, ese cambio interno, silencioso, entre aferrarse y soltar, es lo que te separa del resto. Ella puede pensar que sigues esperando, pero no es así. Estás reconstruyendo. Ya no te aferras a lo que se fue. Caminas con dignidad hacia lo que está en línea con quien estás llegando a ser. Eso es lo que la sorprende. No que estés enojado, no que intentes recuperarla, sino que de verdad estés bien sin necesitar que ella valide tu valor. Eso no es frialdad, es claridad, no es venganza, es amor propio. Y dice más que cualquier mensaje que hubieras podido enviar. Número 2. ¿Alguna vez le importé de verdad? Tu calma la confunde. Ella esperaba ver dolor, alguna señal visible, y ahora se pregunta, ¿de verdad le importé? Pero aquí está la verdad. Que un hombre no se derrumbe en público no significa que no haya sentido profundamente. El estoicismo no te enseña a reprimir emociones, sino a dirigirlas hacia adentro,
ahí donde vive la verdadera fortaleza. Un hombre estoico no necesita mostrar su corazón roto para demostrar que fue real. Simplemente elige no dejar que eso lo defina. Después de la ruptura, ella empieza a repasar todo en su mente. Pensó que estarías destrozado, que tal vez intentarías recuperarla. Pero cuando eso no pasa, cuando no te derrumbas, no publicas frases indirectas, no la persigues, ni te quedas dando vueltas. Su mente llena ese silencio con preguntas. Y la más fuerte de todas es, ¿fue real para él? Esa pregunta no viene desde la paz, viene desde su propia inquietud. Porque cuando un hombre se aleja con dignidad, sin hacer drama, todo lo que ella creía entender sobre el amor y la pérdida empieza a tambalearse. Tal vez vea fotos de ustedes, recuerde esos momentos, cuando reían, cuando la abrazabas, cuando la escuchabas hablar de su día como si fuera lo más importante. Y sin embargo ahora, no muestras ni una señal del dolor que ella suponía que ibas a tener. Eso la sacude más que cualquier discusión, porque en su mundo las emociones son ruidosas, pero en el tuyo, guiado por la disciplina estoica, las emociones no se niegan, se procesan, no las ignoras, las transformas en claridad. No es que no sientas, es que no te dejas gobernar por lo que sientes. Y tal vez eso es lo que nunca se esperó. Que tu fuerza no viniera de fingir que no te importó, sino de haberle dado todo. Y aún así, elegir soltar sin odio. Esa clase de fuerza no publica indirectas. No busca venganza. Simplemente se aleja con paz. Así que cuando se sienta en medio de ese silencio y se pregunte, ¿de verdad le importé? Lo que realmente está sintiendo es el peso de un hombre que eligió el respeto propio por encima de la reacción emocional. Y en esa quietud empieza a sentir algo que no esperaba: duda, arrepentimiento, reflexión. Si alguna vez has estado en ese lugar donde tu paz se confunde con indiferencia, recuerda esto. El camino estoico no se trata de parecer frío, sino de saber que tu valor no se demuestra con caos, sino con control. Y los que subestiman eso, siempre lo piensan 2 veces, pero después del silencio. Y si algo de este mensaje resonó contigo, tómate un momento. Dale me gusta. Deja un comentario compartiendo lo que piensas, o simplemente escribe. La verdadera fuerza no necesita probarse, porque cada vez que un hombre elige la paz en lugar de actuar para impresionar, entra más en su poder. Ahora sigamos, porque lo que ella empieza a sentir después revela aún más de lo que imaginaba. Número 3. ¿Por qué no me está buscando? Esta duele más de lo que ella admitiría. Pensó que la ruptura te haría luchar con más fuerza por su atención, que al alejarse despertaría algo en ti, una reacción, una confesión emocional, tal vez incluso un intento desesperado por demostrarle tu amor. En su mente, tu silencio no estaba en los planes. Esperaba mensajes, arrepentimiento, un regreso dramático, algo. Pero cuando eso no pasó, cuando no la buscaste, lo que antes le daba seguridad en su control, empezó a sentirse vacío. Porque hay algo que poca gente dice. Cuando una mujer espera que la busques, es porque aún cree que tiene poder emocional sobre ti. Cree que incluso en su ausencia, tu mundo sigue girando a su alrededor. Que estás atascado, esperando, deseando volver. Pero cuando no apareces como ella imaginó, cuando das un paso atrás con calma y no con caos, todo cambia. Y ella empieza a hacerse preguntas que no esperaba enfrentar. ¿Dejó de importarle? ¿Estará con alguien más? ¿Nunca fui tan importante para él? Pero lo que realmente está pasando es esto. Dejaste de pelear por un lugar donde ya no te valoraban. Y esa decisión no solo la confunde, la descoloca.
Un hombre estoico sabe que su respuesta ante la pérdida define en quién se convierte. No toda batalla merece ser peleada, mucho menos aquella que busca recuperar a quien ya decidió irse. Así que en lugar de reaccionar, reflexionaste. No corriste tras ella, volviste a ti. Y desde ese lugar tranquilo, lleno de autocontrol y claridad interna, elegiste la paz en lugar de la persecución. No abandonaste tus emociones. Simplemente dejaste de poner tu valor en manos de alguien más. Tal vez ella vuelva a leer tus mensajes una noche, preguntándose por qué dejaste de escribir. Tal vez publique algo vago en redes para ver si respondes. O incluso te contacte, solo para probar si aún estás emocionalmente enganchado. Pero cuando un hombre de verdad suelta, no por orgullo, sino por respeto propio, esa ausencia habla por sí sola. No es ruidosa, no es dramática, es simplemente real. Y eso es lo que ella nunca anticipó, porque pensó que la ruptura la haría más poderosa. Pero lo que realmente hizo fue mostrarle cuánta de tu fuerza estabas regalando antes. Ahora, la recuperaste. Ya no estás persiguiendo algo que te cuesta tu paz. Ya no buscas cerrar un círculo con alguien que tuvo todas las oportunidades para hacerlo. En cambio, caminas con fuerza tranquila, estoico, firme, sin necesidad de probar nada. Número 4. Se ve diferente. Lo ve en redes. Tal vez hasta se lo cruza en persona. Y hay algo en él que ya no es igual. Está más tranquilo, más claro, más enfocado. Eso es lo que pasa cuando un hombre deja de invertir en la incertidumbre y empieza a invertir en sí mismo. Ese brillo no es resentimiento, es alineación. No se volvió amargado, se volvió mejor, y ahora ella no puede dejar de notarlo. Al principio pensó que te vendrías abajo, que la ruptura te sumiría en el caos, que tal vez te desesperarías. Intentarías demostrar algo o buscar validación. Pero la versión de ti que ve ahora no parece alguien que busca un cierre. Parece alguien que ya lo encontró, por sí mismo. Y es ahí donde todo empieza a desordenar su percepción. Porque mientras ella creía que al irse tendría el control de la historia, tu evolución cambió completamente el guión. No es solo que sonríes en las fotos. Es que irradias algo distinto. Te mueves con propósito. Tu postura es más firme. Tu presencia se siente más clara. Ella nota que ya no estás cargando preguntas sin respuesta, ni repitiendo bucles emocionales. Y eso la descoloca. Porque ese desapego emocional con gracia, eso no se ve todos los días. Significa que no dejaste que la situación te definiera. Dejaste que te refinara. Está en los pequeños detalles. No publicas cosas para llamar la atención, pero la tienes. No estás tratando de que te noten, pero resaltas más que nunca. No hablas de la ruptura, pero tu forma de estar en el mundo lo dice todo. Esa es la esencia del estoicismo. Marco Aurelio escribió: "La mejor venganza es no parecerte en nada a quien te hizo daño". Y en tu caso, la mejor respuesta no fue la venganza. Fue el crecimiento silencioso y digno. Y seamos sinceros, hay algo que impacta al ver a alguien que una vez te quiso de verdad. Caminar por la vida como si estuviera más centrado que nunca. Eso deja preguntas en su mente. ¿Me equivoqué con él? ¿No vi lo que valía? ¿Por qué se ve aún más atractivo ahora que lo dejé ir? Esa es la belleza de un hombre que elige transformarse en vez de hundirse. En lugar de buscar afuera lo que se rompió, buscaste adentro y reconstruiste lo que de verdad importa, tu sentido de identidad. Dejaste de pedir respuestas a quien se fue y empezaste a escuchar esa voz interna que siempre supo lo que mereces. El resultado no es una versión de ti que necesita que ella lo vea. Es una versión que puede pasar frente a ella y no parpadear. Ahora, cuando ella te mira,
Ya no se trata de quién fuiste, se trata de quién te convertiste sin ella. Y esa realización se le queda grabada, porque tu crecimiento no fue ruidoso, pero sí imposible de ignorar. Y a veces, la impresión más fuerte es la que se deja en silencio. Número 5. Tal vez la que falló fui yo. Cuando te alejas con gracia y sin drama, ella se queda sola con sus propios patrones. La ausencia de tu reacción emocional deja espacio para la reflexión. Y cuando ya no hay a quien culpar, el espejo empieza a hablar. Es ahí cuando entra la conciencia y comienza a hacerse las preguntas difíciles. Al principio, no parece arrepentimiento, parece distracción. Sale más, se ríe más fuerte, publica historias diciendo, «Estoy bien sin ti». Pero bajo ese ruido superficial empieza a formarse una tormenta. Porque la historia que esperaba, que tú reaccionaras, que la buscaras, que te derrumbaras por perderla, nunca pasó. En cambio, te volviste tranquilo, firme. No trataste de explicarte, no suplicaste que te entendiera. Simplemente seguiste adelante con dignidad. Y ese cambio no pasa desapercibido, porque ahora tiene que enfrentarse a algo desconocido. Tu ausencia sin culpa, tu distancia sin rencor. Verás, muchas personas necesitan del conflicto para sentirse importantes. Quieren tu frustración, tu enojo, tu confusión. Eso les da el control del relato emocional. Pero cuando no das nada de eso, cuando te mantienes sereno, respetuoso y silencioso en tu salida, le quitas la ilusión de poder. Ella empieza a recordar no solo quién eras, sino cómo manejaste todo, cómo cumpliste tu palabra, cómo nunca usaste su pasado en su contra, cómo estuviste presente incluso cuando ella no podía igualar tu nivel. Y de repente, ese recuerdo ya no encaja con la historia que se había contado. Empieza a notar los momentos en los que ignoró tu esfuerzo, las veces que confundió tu calma con frialdad, cuando en realidad era disciplina. La verdad llega cuando dejas de ser un personaje en su drama y te conviertes en un espejo de su comportamiento. Ahí es donde el estoicismo brilla en silencio. No te quedaste disponible emocionalmente para demostrar nada. No te fuiste para enseñarle una lección. Te fuiste porque entendiste que no podías cargar con la relación tú solo. Un hombre estoico sabe que alejarse no significa que no le importe. Significa que se niega a abandonarse a sí mismo por intentar amar a alguien más. Y sí, llega un momento en el que ella se detiene y dice, tal vez la que falló fui yo. No porque tú la hayas forzado a verlo, sino porque tu silencio no dejó ningún otro ruido donde esconderse. Y esa clase de reflexión es el inicio del crecimiento, para ella, y más importante aún, para ti. Número 6. Siempre fue así de fuerte. Al principio, no lo vio. Durante la relación, hubo momentos en los que pensó que eras distante. Demasiado tranquilo, demasiado sereno, demasiado callado cuando las cosas se ponían tensas. Tal vez pensó que te faltaba pasión, porque no peleabas como otros. Pero después de la ruptura, esa historia empieza a cambiar. Empieza a recordar cómo manejabas los conflictos. No con gritos ni tormentas emocionales, sino con contención, con control. Y ahora se pregunta, ¿esa fuerza siempre estuvo ahí y simplemente no la reconoció? Ve tus fotos recientes, escucha comentarios de amigos en común, o simplemente reflexiona en silencio. Hay algo en ti que se siente diferente, pero al mismo tiempo familiar. No es que de pronto te volviste fuerte, es que tu fortaleza siempre estuvo ahí, pero ahora se nota más, porque ya no está dirigida hacia ella, está enfocada en ti. Ya no reaccionas a lo que hace, ya no estás atrapado en ese limbo emocional.
Te has parado en tu propio centro, y esa presencia, silenciosa, firme, equilibrada, hoy habla más que cualquier palabra. Le llega poco a poco, como mirar una foto antigua y notar algo que siempre estuvo ahí, pero que nunca vio. Se da cuenta de que tú no estabas intentando quedar bien al ser el más maduro. Simplemente lo eras. Mientras ella reaccionaba con emociones, tú respondías con intención. Mientras ella jugaba al ajedrez emocional, tú simplemente te bajaste del tablero. Y ahora, con el polvo asentado, esa diferencia se hace clara. Ya no eres un hombre que puede ser provocado. Ya no estás emocionalmente atado a sus altibajos. Te has convertido en alguien que no necesita permiso para sentirse completo. Y esa realización silenciosa se le queda. Porque ahora entiende, tu fortaleza no fue una reacción a la ruptura. Siempre estuvo ahí, arraigada, esperando el momento en que dejaras de doblarte y por fin te afirmaras. Eso es lo que enseña el estoicismo. No suprimir la emoción, sino dominarla. Y cuando lo hiciste, no solo creciste, te volviste indiscutible. Ella lo ve ahora, tal vez demasiado tarde, tal vez justo a tiempo para aprender algo. Pero de cualquier forma, el pensamiento se le queda dando vueltas en la mente. ¿Siempre fue así de fuerte? ¿O simplemente nunca lo miré con suficiente atención? Número 7. Él no es como los demás. Ella ha tenido exnovios antes. Muchos se pusieron reactivos. Algunos se desesperaron. Pero tú, no te derrumbaste, no la perseguiste. Y ese contraste, tu firmeza, empieza a destacar. Porque el control emocional es raro. Y tu contención se le queda más grabada que cualquier palabra. Al principio, tal vez ni lo note. Se dice a sí misma que estás haciendo lo que hacen todos, hacerse el indiferente, esperando el momento para volver. Pero pasan los días y luego las semanas, y no hay nada. Ni un "te extraño", ni párrafos emocionales, ni llamadas al azar para ver cómo estás. Y entonces empieza a darse cuenta de algo. Tu silencio no era una estrategia. Era el reflejo de algo más profundo. No estabas actuando un papel. Estabas viviendo un principio. La mayoría de los hombres, cuando se sienten rechazados, dejan que las emociones tomen el control. Suplican, persiguen, intentan recordarle todo lo que dieron, todo lo que fueron. Pero tú no le entregaste ese poder. Te mantuviste firme. Aceptaste. Y esa clase de aceptación, esa fuerza interior silenciosa, se vuelve inolvidable en un mundo donde tantos dependen de la validación externa. Hay una disciplina estoica en la forma en que dejaste ir sin romperte. Es la filosofía de no aferrarse a lo que ya no te pertenece. De entender que no puedes controlar cómo alguien se siente por ti, pero sí puedes controlar cómo respondes frente a la pérdida. Y lo que le mostraste, sin decir una palabra, es que sabes lo que vales. Que no necesitas luchar por un lugar en la vida de alguien que no puede ver tu valor con claridad. No estás distante porque no te importe. Estás centrado porque te niegas a dejar que la indecisión de alguien más sacuda tus cimientos. Con el tiempo, ella empieza a comparar. No porque esté buscando un reemplazo, sino porque esa fuerza tranquila dejó una huella. Los otros hombres tratan de impresionarla. Tú no. Simplemente viviste de una forma que la hizo detenerse a pensar. Recuerda cómo no explotaste en enojo, cómo no la hiciste sentir culpa, cómo dejaste que la ruptura se mantuviera sin rogar que se deshiciera. Y en esa claridad, en esa madurez inesperada, te volviste distinto, no más ruidoso, no más llamativo, solo tú, inquebrantable. Tal vez no se lo diga a nadie, pero le da vueltas en la cabeza. Él no es como los demás. Y mientras más tiempo pasa, más lo entiende.
Hombres como tú no solo siguen adelante, evolucionan. No te quedaste congelado en el tiempo esperando su regreso. Seguiste caminando, creciste. Y ahora ella se queda preguntándose, no solo qué estás haciendo, sino en quién te estás convirtiendo. Y eso es lo que más la persigue. Porque cuando un hombre se aleja, no por orgullo, sino por paz, su ausencia se vuelve más poderosa que cualquier intento de regresar. Eso es lo que ella piensa después de la ruptura. No solo que ya no estás, sino que en realidad nunca fuiste como los demás. Número 8. ¿Alguna vez sintió algo? Es un pensamiento extraño que se le cruza, porque no estás mostrando ninguna de las señales típicas. No hay publicaciones emocionales, no hay mensajes largos y dramáticos, no hay intentos de contacto a través de amigos en común. Y entonces, una parte de ella empieza a preguntarse, ¿fue real para él alguna vez? Tal vez nunca le importó como ella pensaba. Tal vez ya había superado todo antes de que terminara. Pero esa pregunta no nace de la claridad, nace de la confusión, porque la forma en que manejaste la ruptura no se parece a nada que ella conozca. Ha visto hombres suplicar, explotar, desmoronarse. Tú no hiciste nada de eso. Y eso es, precisamente, lo que más la descoloca ahora. Pero lo que realmente está viendo no es falta de emoción, es la presencia de disciplina interna. Ese dominio emocional que no grita, que no publica indirectas, ni actúa la tristeza para ganar lástima. Esa es la diferencia estoica. No fuiste frío, fuiste sereno. Sentiste la herida, la pérdida, la decepción, pero no dejaste que eso te controlara. En lugar de reaccionar, elegiste reflexionar. En lugar de derrumbarte, reajustaste tu enfoque. Hubo noches en las que te sentaste con el dolor en silencio, no porque no lo sintieras, sino porque lo respetaste, porque entendiste que el sufrimiento bien manejado no te destruye, te fortalece. No reprimiste tus emociones, les diste espacio, pero no les diste el mando. Y aquí es donde muchos se equivocan. Confunden la quietud con apatía, ven silencio y asumen vacío. Pero el hombre estoico lo sabe. No es lo que muestras lo que te define, sino lo que cargas con fuerza. No necesitaste explicar tu dolor. Dejaste que tus acciones hablaran. Te enfocaste en reconstruir, en volver a alinearte, en recuperar tu paz. Eso no es indiferencia, es evolución. Ahora ella se queda sola con esa pregunta. ¿Alguna vez sintió algo? Y con cada día que pasa, la respuesta se vuelve más clara. No porque tú se lo digas, sino porque el peso de tu ausencia lo dice todo. Fuiste el hombre que no se rompió para probar un punto. Fuiste el hombre que lo sintió todo, pero no se perdió en el proceso. Y cuanto más lo piensa, más se da cuenta de lo raro que es eso. Y esa realización se queda con ella, porque desafía todo lo que creía entender sobre los hombres y las emociones. Tú no solo te fuiste, tú seguiste adelante. Y eso la incomoda más que cualquier reacción explosiva. Así que ahora quiero que reflexiones. ¿Has estado confundiendo la calma emocional con debilidad? ¿O estás empezando a entender la fuerza que se necesita para mantenerte centrado cuando todo parece moverse? Deja tu comentario abajo y comparte lo que piensas. O simplemente escribe: las aguas tranquilas son profundas. Porque a veces el mensaje más fuerte es el que no hace falta explicar. Vamos a seguir. Número 9. ¿Por qué sigo pensando en él? Ella siguió adelante, o al menos lo intentó. Hizo lo que la mayoría hace después de una ruptura. Se mantuvo ocupada, salió con amigos, llenó sus días con distracciones para tapar el vacío. Tal vez hasta se convenció de que ya te había superado. Pero lo curioso es esto.
Tú no hiciste nada dramático. No suplicaste un cierre, no buscaste respuestas, no caíste en la amargura. Y sin embargo, aquí está, semanas o incluso meses después, todavía preguntándose por ti. ¿Por qué? Porque la forma en que manejaste el final no se sintió como un final. Se sintió como un nuevo comienzo. Para ti. No dejaste caos. Dejaste calma. No creaste confusión. Creaste contraste. Y ese contraste es lo que sigue resonando en su mente. Mientras ella esperaba rencor, tú ofreciste respeto. Mientras suponía que reaccionarías con emociones, respondiste con disciplina. Eso es lo que enseña el estoicismo. Un hombre no deja que los eventos externos definan su paz. Suelta, sin perderse a sí mismo. Ahora empieza a notar cosas, pequeños detalles, como que alguien nuevo no tiene tanta profundidad en la conversación, o que su atención parece más una actuación que una verdadera presencia. Compara, aunque no lo diga en voz alta. Pero la verdad es que tu energía marcó un estándar, una fuerza silenciosa, una forma rara de estar en equilibrio sin necesidad de impresionar, simplemente siendo. Y ahora que lo vio, no puede olvidarlo. Esto es lo que ella piensa después de la ruptura. Él no solo me dejó una huella, porque mientras otros pasaron por su vida como ruido, tú lo hiciste como agua quieta, firme, sereno, auténtico. Y eso es lo que permanece. No las palabras que dijiste, sino el hombre que fuiste. Un hombre que no persiguió lo que se fue, sino que eligió quedarse con él mismo. Un hombre que no reaccionó, sino que reflexionó. Un hombre que no intentó ser recordado, pero se volvió inolvidable simplemente por mantenerse fiel a quien era. Ella no extraña la relación, extraña la estabilidad que le daba, y ahora cada nueva conexión se siente un poco menos segura, porque tú no eras solo un novio, eras un espejo, y a través de ti vislumbró su propio potencial. Por eso sigue pensando en ti, porque no solo tocaste su vida, elevaste el estándar. Número 10. Extraño cómo me hacía sentir. Con el tiempo, ella se da cuenta de que no es solo tu atención lo que extraña. No se trata de los mensajes que mandabas, ni de los gestos que tenías. Se trata de cómo se sentía cuando estaba contigo. Comprendida, valorada, segura. Y esa no es una sensación que cualquiera pueda replicar. Porque lo que tú le ofreciste no fue un interés superficial, fue un refugio emocional. Uno que venía de cómo te comportabas, de cómo hablabas sin necesidad de alzar la voz, de cómo le hacías sentir que sus emociones no eran demasiado, que su presencia nunca fue una carga. Tal vez lo dio por hecho. Cuando un hombre es tranquilo y constante, la gente asume que siempre estará ahí. Pero ella no vio que tu firmeza era una decisión, un reflejo de tu mundo interior. No necesitabas demostrar tu valor. Tus acciones lo hacían por ti. Y cuando esa energía silenciosa y centrada desaparece, su ausencia duele más de lo que ella imaginaba. Porque el mundo está lleno de hombres que buscan atención, pero muy pocos que dan paz. Tú no la hiciste sentir querida solo en los momentos románticos. La hiciste sentir segura de ser quien era, incluso en sus días más inseguros. Por eso permanece. No es nostalgia, es estabilidad emocional. Y ahora, sin ti, empieza a notar lo caótico que se ha vuelto todo. Lo cansado que es tener que adivinar dónde está parada con otros. Contigo, no tenía que preguntarse nada. Eras claro, presente, firme. Y esa es una forma de liderazgo emocional que pocos hombres conocen. Ese liderazgo, por cierto, no venía del control. Venía de la disciplina, de la contención, de saber que la verdadera fuerza no está en dominar a una mujer, sino en hacerla sentir tan segura, que nunca sienta la necesidad de controlarte a ti. Ese es el camino estoico.
Un hombre anclado en sus valores no da amor para ganar poder. Lo da porque eso es lo que es. Ofrece estabilidad no para que lo aplaudan, sino porque sabe que un corazón en paz no necesita gritar. ¿Y ahora? Ahora que ya no siente esa calma, tal vez intente distraerse. Nuevas conversaciones, más atención, una agenda ocupada. Pero nada se siente igual, porque lo que extraña no es ruido. Eres tú, la forma en que te movías con intención. Cómo la escuchabas, no solo con los oídos, sino con tu silencio. Cómo le hiciste sentir que no tenía que actuar para ser amada. Eso no se olvida tan fácil, porque aunque nunca suplicaste que te recordaran, tu presencia dejó una huella que el tiempo no borra con facilidad. Y tal vez nunca lo diga en voz alta, pero en sus momentos más sinceros, cuando compara, cuando piensa, cuando bajan las máscaras, lo susurra para sí misma. Extraño cómo me hacía sentir. Ahora déjame preguntarte, ¿alguna vez le diste a alguien esa paz? O tal vez recién estás empezando a darte cuenta del verdadero valor que tiene tu presencia. Cuéntamelo en los comentarios. Me gustaría saber qué parte te tocó más. O simplemente escribe. No se trata del ruido, se trata de la presencia. Sigamos reflexionando juntos. Número 11. Ya no me necesita, y eso duele. La realización más difícil es esta. No solo te fuiste, has crecido. No desapareciste para dar una lección. Simplemente dejaste de entregar tu energía donde no era valorada. Y ahora vives sin ella, no desde el rencor, sino desde el equilibrio. Eso es lo que la hace detenerse. Porque el hombre que una vez esperó, ya no existe. Te has convertido en alguien que no solo sigue adelante, evoluciona. Y esa evolución le remueve algo por dentro, porque recuerda al hombre que siempre estuvo ahí sin dudar, que le hizo espacio incluso en los días en que ella no lo hizo contigo. En su momento, parecía que esa energía tuya nunca se iba a agotar. Pero ahora está frente a una realidad que nunca imaginó. El hombre que tanto se preocupaba por ella ya no está disponible de esa forma. No estás enojado, no estás vengativo, simplemente estás ausente. ¿Y sabes qué es lo que más le duele? No es que te hayas ido, es que ya no te necesita para sentirte completo. Y eso tiene poder. Un hombre estoico no depende de nadie más para mantener su paz. Entiende que el apego sin reciprocidad solo conduce al sufrimiento, así que aprende a soltar. No con rabia, sino con sabiduría. Puede que aún reciba atención de otros, pero nada se siente igual, porque la atención es fácil, la presencia es rara. La clase de presencia que tú le diste, estable, centrada, emocionalmente generosa, dejó una huella. Y cuando eso desaparece, ningún elogio superficial lo reemplaza. Tal vez se pregunte, ¿qué pasó? ¿Por qué no le escribes? ¿Por qué te ves incluso más en paz que antes? Pero en el fondo, ella lo sabe. No dejaste de amar a lo loco. Empezaste a amarte a ti mismo con más cuidado. Elegiste la paz en lugar de repetir viejos patrones. Y en esa decisión silenciosa, te convertiste en alguien a quien ya no puede alcanzar. Eso es lo que no esperaba. No tu ausencia, sino tu indiferencia hacia necesitar nuevamente su aprobación. Y una vez que un hombre alcanza ese nivel de crecimiento, no mira atrás, porque por fin entiende que su valor no se prueba por quien se queda, sino por quien ya no tiene el poder de sacudir su centro. Así que, si has llegado a ese punto, quédate ahí, quédate firme, porque eso no es el final de tu historia, es el comienzo de tu libertad. Y así, cerramos el círculo. Después de la ruptura, tal vez ella esperaba caos, pero lo que vio fue tu calma, tu quietud, tu negativa a derrumbarte, a rogar, a perseguir. Y ese contraste
Esa presencia rara e inquebrantable se volvió el eco que no ha podido ignorar. No solo te alejaste de la relación, entraste en una versión más profunda de ti mismo, una basada en la disciplina, en la reflexión, en la paz. Y es esa versión de ti, el hombre que creció en silencio sin necesidad de explicarse, la que ahora vive en su mente, sin pagar renta. Esto es lo que ella piensa después de la ruptura. No solo se fue, sino cambió. No solo me soltó, sino me superó. Y no importa cuánto tiempo pase, esa realización se queda. Porque no fue ruidosa, fue poderosa, no fue impulsiva, fue estoica. Así que si algo de esto te habló hoy, me encantaría leerte. Deja un comentario contándome qué parte te tocó más. O simplemente escribe. El crecimiento habla más fuerte que las palabras. Y si aún no lo has hecho, dale like a este video. Nos ayuda a llegar a más hombres como tú que están recorriendo su propio camino de evolución silenciosa. Asegúrate de ver los videos que ahora aparecen en pantalla. Te llevarán aún más profundo en esta mentalidad. Porque recuerda, sanar no siempre hace ruido. A veces, la transformación más poderosa es la que nadie ve venir. Gracias por ver y sigue con los pies en la tierra.